Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El hombre que escribió las reglas de la vida, y nadie lo escuchó. Un monje que sembraba guisantes cambió el destino de la humanidad, pero mientras vivía, nadie le prestaba atención. Esto no es un cuento motivador, es probablemente el gran fallo en directo de la ciencia. Si su familia hubiera estado un poco más pobre aquel entonces, la genética moderna podría haber desaparecido por completo. La historia empieza en 1822. Un pueblito ni estaba en el mapa ni en los libros de historia, y nació una familia humilde, por decirlo suave. El padre, agricultor, su rutina, sembrar, trabajar, volver a sembrar. La madre, igual de sencilla, pero con una diferencia: creían en la educación en aquella época. Leer era un lujo, trabajar la tierra mantenía a la familia viva. Leer, no. Aún así, apostaron. Así creció el pequeño Mendel, día cultivando, noche pensando en la vida. Mientras otros niños se preguntaban qué cenar, él se preguntaba por qué los guisantes crecen así. Sí, un poco precoz y, un poco raro, pero esa rareza salvaría a la ciencia. No era listo como los que solo sacan buenas notas, era listo como para hacer fruncir el ceño a los maestros. ¿Por qué pasa esto? ¿Y si hago así? ¿Y si lo invierto? Al principio los maestros aguantaban, luego, no tanto por suerte, alguien lo vio, el sacerdote del pueblo lo miró unos segundos, y decidió: este niño no debería pasar la vida sembrando. Eso lo cambió todo. Problema: estudiar costaba un dineral tan caro que su familia casi no podía. La realidad golpeó a los 11 años, empaquetó su vida y se fue a estudiar. Suena inspirador, ¿verdad? La verdad, fue un infierno. Se pagaba sus estudios dando clases particulares, haciendo pequeños trabajos, ahorrando hasta el último centavo, día estudiando, noche enseñando y repasando sin pausa. Sin mañana lo hago. Hasta que un día, cuerpo y mente dijeron: basta. No era cansancio, era colapso total. Regresó a casa a recuperarse. Esto no fue un comienzo brillante de genio, fue un humano luchando contra la vida. Y lo curioso es que todas esas dificultades lo formaron. La pobreza le enseñó paciencia, el trabajo, a conocer las plantas, la adversidad, a persistir y, lo más importante, ya estaba acostumbrado a observar. Mientras otros miraban la cosecha, él miraba los detalles: porque unas hojas son distintas, porque de otro color, porque algunos crecen más que otros. Nadie pensaba que eso era importante, pero explotaría en el futuro. Su rutina infantil, sembrar y pensar. Otros sembraban para comer, él sembraba para cambiar la humanidad, y esto apenas empezaba. No empezó como estudiante estrella, casi lo derrota la vida a los 11, mientras otros jugaban en el barro, él ya cargaba maletas y se iba a estudiar. Su vida no era segura, no tenía dinero garantizado, ni red de apoyo, solo una verdad: sobrevivir por cuenta propia. Modo supervivencia activado, clase de día, trabajo de noche. Enseñaba lo que apenas aprendía, y debía hacerlo mejor que los demás, si no, adiós comida. Un ciclo eterno: aprender, enseñar, repasar sin pausa, sin mañana. Hasta que el cuerpo dijo: basta. Estrés crónico, mala alimentación, presión constante, colapso físico y mental. Regresó a casa. No triunfó, solo sobrevivió. Pero aquí viene lo interesante: ese colapso lo llevó a tomar una decisión que parecía extraña: ingresar a un monasterio. Año 1843. No era devoción, era estrategia: comida, techo y estudio. Tres cosas que juntas eran un lujo. Se unió al monasterio de San Tomás en Brno, y aquí empieza el giro:
No era solo un monasterio, era un centro secreto de ciencia, libros, debates, curiosidad científica. Y conoció a alguien clave, el rector. Cyril Knapp no solo se preocupaba por la religión, sino por un gran misterio: cómo se heredan los rasgos. Atención, aún no existían los genes, ni el ADN, ni teoría clara, pero el problema estaba ahí y Mendel estaba justo en el centro. Día, monje; noche, estudiante. Mientras otros rezaban, él se preguntaba: ¿qué pasa si cruzo estas plantas, y si puedo predecir los rasgos? ¿Habrá reglas detrás? Nadie le dio importancia, pero todo se acumulaba como una tormenta que aún no estallaba. No pasó el examen para ser maestro, su conocimiento era profundo pero desordenado para los estándares. No le gustaba dar la respuesta estándar, él discutía resultado, fracaso si hubiera sido cualquier otro, fin de la historia. Pero el monasterio vio algo más, lo envió a estudiar a Viena. Allí, descubrió dos cosas que cambiarían todo: matemáticas, física. Era la llave para entender la biología de otra manera. Si un fenómeno se repite, se puede calcular; si se puede calcular, hay reglas. Ya no solo miraba plantas, las analizaba. Otros veían dos guisantes, uno alto, uno bajo. Él veía, ¿cuál es la proporción? Otros veían colores distintos, él preguntaba, ¿cómo se distribuirán en la siguiente generación? Mendel convirtió la biología en ciencia calculable, teoría y experimento y datos y repetición, una metodología que hoy parece básica, pero entonces era revolucionaria. 1856, empieza a sembrar guisantes sin aplausos, sin espectadores, sin que nadie se diera cuenta de que estaba cambiando el mundo. Elige los guisantes por razones estratégicas: fáciles de cultivar, ciclo corto, rasgos claros y autopolinizables. Cada cruce cuidadosamente planificado. Observa, anota, repite generación tras generación, decenas, cientos, miles, hasta decenas de miles. Otros cultivaban para comer o presumir en redes, él cultivaba para entender la vida. Convertía la biología en datos, matemáticas, probabilidades, lógica aplicadas a los guisantes. Observa un rasgo a la vez, elimina interferencias, descubre patrones. Ya no era un simple agricultor, era un ingeniero construyendo un sistema de herencia, una especie de Excel biológico: entrada, padre; salida, descendencia; regla, heredabilidad. Sin atajos. Sin IA. Sin computadora, solo él, papel, lápiz, y miles de guisantes. Paso a paso, precisión total. En ese jardín silencioso, en un rincón ignorado, la respuesta a cómo se hereda la vida estaba tomando forma. Él no estaba solo plantando plantas, estaba haciendo estadísticas con el destino. El tiempo avanzaba y el experimento entraba en aguas profundas. Al principio, unas pocas plantas; después, docenas; luego, se descontroló, los números explotaron: 1000, 5000, 10.000. Al final, sembró alrededor de 28.000 guisantes. No son 28. Ni 280.28.000. Esto ya no era un hobby, era paciencia industrial. Si hoy alguien hiciera esto, diría: ¿por qué no usas una computadora? Pero en su época no existían computadoras, solo él y un bolígrafo registraba todo. Cada planta, cada rasgo, cada cambio, una hoja, dos hojas, un libro entero. Imagina la escena: un monje, sentado frente a la mesa, rodeado de números; afuera, el jardín; adentro, datos. Mientras otros miraban flores, él veía distribuciones de probabilidades. Eligió 7 rasgos claros: alto o bajo, amarillo o verde, liso o arrugado, nada de grises. Esto era crucial. Porque si hay ambigüedad, la ley desaparece. Era como resolver un problema matemático: primero, asegurarte de que el enunciado es correcto,
luego haces cuentas primera generación, alto-bajo resultado, todos altos. Sin excepciones extraño, no, según la lógica de entonces, debería haber mezcla, un poco alto, un poco bajo, intermedio pero no. Todos altos. Muchos hubieran dicho, bueno, los altos son más fuertes y se habrían quedado ahí él no. Continuó, dejó que la primera generación se autopolinizara. Segunda generación ahí, algo extraño pasó, los bajos reaparecieron, como fantasmas si fuera mezcla aleatoria, deberían haber desaparecido pero no. Solo se escondieron una generación. Muchos se habrían confundido y rendido, él hizo lo que nadie, contó. Uno por uno altos, bajos sacó proporciones y apareció un patrón estable, 3 altos por uno bajo. 3, 1 no era azar. Era ley. Repitió el experimento, y otra vez, 3, 1 una y otra vez hasta que entendió algo aterrador, esto no era casualidad, era una regla por primera vez, la naturaleza mostraba su lado calculable. Estos rasgos no se mezclaban al azar, existían como unidades que podían separarse, combinarse y predecirse. Así nació la semilla de la ley de la segregación, pero en ese momento, no había nombres. Solo un presentimiento, aquí hay matemáticas. Luego dio un paso más, observar dos rasgos a la vez, color y forma más complejo, pero aún con reglas proporción, 9, 3, 3, 1 para él, música pura. Ritmo estable, estructura clara. No estaba viendo plantas, estaba viendo sistemas, podría decirse que era un ingeniero de algoritmos, su código, semillas, polen y tiempo. Por eso, dicen que era el jardinero más aburrido y peligroso de la historia, aburrido porque repetía lo mismo todos los días, peligroso porque estaba desarmando la lógica de la vida. Y lo más increíble, todo esto pasaba en un jardín de un monasterio, nadie miraba. Nadie aplaudía, solo el I-28000 guisantes. Ahí se probó por primera vez, la herencia tiene reglas, no era suposición. No era intuición. Era cálculo. No conocía el ADN pero había captado su patrón. Estamos a mediados del siglo XIX, no existían microscopios capaces de ver genes ni la palabra gen siquiera, y él ya estaba en la puerta viendo datos que no eran solo números, sino un lenguaje que hablaba, no podía nombrarlo, pero sabía que algo controlaba todo. Se atrevió a abstraer, cada rasgo lo decidían dos factores, uno del padre y otro de la madre, su idea. Estos factores se separan al reproducirse y se combinan en la siguiente generación como un juego de cartas, solo llevas una al azar y la mezclas con otra y surge la proporción, por eso los bajos desaparecían y reaparecían, no se perdían. Solo no salían en esa ronda. Y descubrió algo más, no todos los rasgos son iguales, algunos son dominantes, otros recesivos. Dominante igual a quien tiene el micrófono más fuerte, recesivo igual a sigue ahí, pero nadie lo escucha, hasta que la oportunidad llega. Así se explica por qué ciertos rasgos saltan generaciones o siempre prevalecen. Todo esto, sin ver genes, solo observando, contando, calculando cómo dibujar un objeto real a partir de su sombra. Se podría decir, no vio el gen, pero ya escribía fórmulas genéticas. Avanzado, sí. Pero lo más importante no eran los resultados, era el método. En esa época, la biología era solo observar, describir, dibujar. Nadie preguntaba, ¿se puede calcular esto? Él lo hizo. Y no solo lo preguntó, lo calculó, convertía los resultados en números exactos, no muchos altos, sino cuantos, no la mitad más o menos, sino proporciones precisas. Luego aplicó la probabilidad, ya no se preguntaba, ¿por qué así? Sino, si hay una regla, ¿cuál es la probabilidad? Pequeño ejemplo, otros ven plantas y dicen, esto parece aleatorio.
Él dice, no, solo parece aleatorio. El caos era predecible como lanzar dados, el resultado parece azar, pero las probabilidades son fijas. Transformó la biología en un sistema calculable, eso es el análisis cuantitativo revolucionario, no descubrió un fenómeno. Introdujo una herramienta, matemáticas en su tiempo, casi un sacrilegio un botánico hablando de probabilidades, muchos no entendían. Ni les interesaba, pero hoy sabemos que era inevitable si puedes calcular, puedes predecir si puedes predecir, puedes controlar y ahí reside la ciencia moderna. Lo que importa no son solo las leyes que descubrió, es cómo enseñó al mundo a hacer ciencia. Desde ese momento, la vida dejó de ser observada, comenzó a ser calculada. 1866. En una pequeña ciudad tranquila de Austria, Gregor Mendel hizo algo que, sin que él lo supiera, cambiaría el mundo. Escribió un artículo, título sencillo, Experimentos de hibridación de plantas. Suena como un manual de jardinería, incluso un poco aburrido, pero el problema no era eso, lo increíble estaba escondido adentro. Allí, Mendel plasmó leyes, escribió proporciones, escribió la matemática de la herencia. Si aún no sabía nada de ADN, pero ya describía su comportamiento en pocas palabras, estaba dibujando en la oscuridad el contorno de los genes. Y luego publicó su trabajo en un pequeño instituto local, no era una revista de renombre, no hubo flashes ni aplausos. La reacción del mundo, está bien. Siguiente. Nada más, sin revuelo. Sin debates. Incluso pocos lo leyeron en serio. Probablemente la revolución más silenciosa de la historia. Puedes imaginarlo, es como si hubiera publicado en redes sociales, acabo de descubrir las leyes básicas de la herencia. Likes, 0 comentarios, 0 compartidos, 0, pero la influencia. Porque nadie lo entendió, por razones muy humanas. Primero, estaba demasiado adelantado a su tiempo, la biología de entonces apenas entendía se parece a papá o se parece a mamá. Mendel decía, no. No se mezclan. Se separan. Y se puede calcular. Era como si alguien en la edad de piedra empezara a hablar de cálculo diferencial. La reacción no era asombro, era confusión. Segundo, usó matemáticas y, matemáticas mortal para los biólogos de la época. Ellos preferían observar, describir, dibujar, pero él presentó proporciones, 3, 1, 1, 2, 1 frías, directas, como un libro contable. Muchos cerraron el artículo en silencio, esto, no parece biología. Tercero, su pensamiento era de modelo, no contaba historias, establecía reglas. No era esta planta es especial, era todas las plantas siguen esto, un salto gigante demasiado grande para que alguien lo creyera. Así, su trabajo quedó quieto, sin citas, sin debates, como una semilla enterrada bajo tierra. Pasaron años, décadas, la ciencia siguió avanzando, pero lo ignoró. Hasta 1903 científicos, casi al mismo tiempo, redescubrieron sus leyes. Hugo de Vries en Holanda, Karl Courins en Alemania, Erich von Tschermak en Austria. 3 caminos, un mismo resultado. Y entonces, espera, esto no es nuevo. Alguien ya lo escribió. Buscaron el artículo, antiguo autor, Gregor Mendel, un hombre fallecido, casi nadie lo había notado en su momento. El aire se volvió pesado, la ciencia. Se ha perdido algo por 34 años. Resulta que los grandes descubrimientos no siempre son reconocidos de inmediato, a veces necesitan tiempo, o la gente adecuada del futuro para entenderlos. Como dice un refrán español, el que espera, desespera, pero a veces la espera vale oro. Mendel lo vivió. 1884. Invierno. Mendel muere tranquilo como su vida, sin aplausos, sin padre de la genética. Muchos ni siquiera sabían quién era. Su artículo, en un rincón,
quieto como un periódico viejo que nadie lee. Hasta 1900 todo se vuelve un poco loco, 3 científicos, 3 lugares, mismos resultados, como si 3 personas inventaran la misma app sin hablarse y al revisar, pero esto ya lo hizo alguien. Sí. Gregor Mendel, y de repente, la ciencia tiene que ponerse al día. Empiezan a leer su trabajo con atención, página por página, separación. Dominancia. Recesividad, incluso las proporciones ya estaban ahí, no era inspiración. Era respuesta. Y la historia da un giro, el hombre ignorado vuelve al centro del escenario, su nombre comienza a aparecer en artículos, citaciones, homenajes. Mendel revive, no literalmente. Académicamente. Y lo más irónico, lo que nadie entendía, se vuelve lo más importante: matemáticas. Probabilidades. Patrones. La ciencia descubre algo crucial, no habían descubierto nada nuevo, simplemente, finalmente lo comprendieron. Y lo divertido es que aunque tú quizás no conozcas su nombre, tu cuerpo sí todos los días sigue sus reglas. Color de ojos, oscuro, claro. Altura, no bebes más leche y crecerás, sino guión genético ya escrito. Cabello rizado o liso. Hoyuelos o no, todo siguiendo sus leyes. Agricultura, medicina, genética moderna, todo depende de él. Los médicos, al analizar la historia familiar, usan matemáticas del siglo XIX para resolver problemas del siglo XX, y los agricultores seleccionan frutas y cultivos con combinaciones óptimas. Incluso las pruebas genéticas modernas siguen sus reglas: separación, combinación, probabilidades. Como dice otro refrán español, de tal palo, tal astilla. Mendel nos ayuda a entender de dónde viene esa astilla. Al final, todo empezó en un pequeño jardín de un monasterio, con un hombre y sus guisantes, sin público, sin aplausos. Nunca fue famoso en vida, pero hoy, cada estudiante de biología repite su lección. Algunos cambian el mundo y el mundo tarda décadas en escucharlos. Mendel enseñó algo más que biología, cambió nuestra forma de ver la vida, de borrosa, a precisa, de observación, a cálculo, de más o menos, a predecible. Un hombre, un jardín, unos guisantes, y la eternidad. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.